La semana pasada vimos lo que es el criterio de columna fuerte, viga débil, y había un problema en el ETABS. El problema era al hacer el diseño, ¿no? Por flexocompresión todo estaba bien, todo estaba dentro de un rango, ¿no? Dentro del diagrama de interacción estaban los puntos. El problema es que al hacer el chequeo por el criterio de columna fuerte, viga débil, que es esto, 6/5, únicamente las columnas que están al lado de las placas aparentemente no pasan, como puedes ver acá. Definitivamente eso es incorrecto, ¿no? Porque el criterio de columna fuerte, viga débil se basa en la resistencia de los elementos, ¿no? Por eso dice sumatoria de los momentos nominales. Al decir momento nominal nos referimos a la resistencia del elemento. Nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. Uno es capacidad. La capacidad ¿no? Lo que se refiere a capacidad se refiere a lo que es la estructura en sí. La estructura. Y dentro de la estructura, pues están lo que es el material, de la cual están hechos las secciones, el material. Después está la sección. Y el elemento. El elemento. Entonces, la capacidad se da en el material, que puede ser concreto armado, puede ser acero, puede ser bañilería. La sección, ¿no? Que es las dimensiones de la sección, puede ser la sección de una placa, o la sección de una columna, la sección de una viga, una sección rectangular, sección circular, y el elemento que vendría a ser la viga, la columna, la placa. Entonces, en global sería la estructura. Entonces, a eso se refiere la capacidad, ¿no? A lo que se refiere a la resistencia, ¿no? Ahora, la capacidad se puede dar por... Primero se refiere a la estructura y ahora la capacidad se puede dar por resistencia. La capacidad de resistencia. ¿No? Y también puede ser la capacidad por ductilidad. Ductilidad. ¿No? Entonces, uno tiene capacidad por resistencia o capacidad por ductilidad. Pero todo esto se refiere a la estructura, ¿no? Cuando nos hablamos de capacidad por resistencia, nos referimos a lo que es la carga axial nominal,
la resistencia a flexión nominal, ¿no? En lo que se refiere al momento nominal, al cortante nominal, a todo eso nos referimos a la resistencia. Y a la ductilidad simplemente sería la ductilidad, digamos, por curvatura, ¿no? La curvatura, la ductilidad sería la curvatura última entre la curvatura de fluencia, ¿no? O también podría darse la ductilidad por desplazamiento. Esto de la curvatura sería de la sección, ¿no? La ductilidad por desplazamiento sería el desplazamiento último entre el desplazamiento de fluencia, ¿no? Esto ya podría darse lo que es tanto el elemento como una propia estructura. Entonces, todo esto se refiere a capacidad, que hay que diferenciarlo del nombre siguiente, la demanda. La demanda vendría a ser el sismo. En nuestro caso vendría a ser el sismo, la demanda, ¿no? Que es totalmente aislado de la capacidad. No tiene nada que ver, ¿no? Más bien sería al revés. La capacidad está en función a la demanda, ¿no? O sea, va a depender mucho de la demanda para ver nuestra capacidad, ¿no? Porque, esto lo vamos a guardar un rato, porque el sismo, ¿cómo trato de explicar? Nuestro sismo puede venir de grande, digamos que este es el movimiento del sismo, ¿ya? Y va achicándose, ¿de acuerdo? Después, nuestro sismo podría venir al revés, de chiquito a grande. Pero realmente nuestro sismo es de una forma aleatoria, completamente aleatoria, ¿no? Es así, chiquito, grande, chiquito, grande. La verdad que uno no sabe cómo va a venir un sismo, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, digamos, la aceleración del suelo, el desplazamiento del suelo o la velocidad del suelo, ¿no? Entonces, nuestro, esto vendría a ser lo que es demanda. A esto le llamamos demanda. Demanda, ¿no? Entonces, la demanda o nuestra capacidad va a depender de esta demanda. No es lo mismo a que me venga de pequeño a grande el desplazamiento, el movimiento del suelo en un sismo, lo cual va a producir fuerzas inerciales en nuestra estructura. A que me venga un movimiento fuerte y después va disminuyendo. Lo real es que venga esto, ¿no? Uno no sabe cómo va a venir, ¿no? O puede venir esto, o puede venir esto. Entonces, nuestra verdadera capacidad, prácticamente se podría decir, va a depender de la demanda. Depende de la demanda. Nosotros no podemos asegurar que nuestra capacidad es la mejor de todas, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, nuestro comportamiento, digamos, a ver, vamos a ver el comportamiento ahora. Esto es demanda y ahora vamos a ver lo que es la capacidad. Capacidad, ¿ya? Esto es capacidad y esto es demanda. Entonces, digamos, vamos a ver la capacidad dependiendo de ese sismo, más o menos, ¿no? Entonces va de pequeño a grande, ¿no? Digamos que nuestra capacidad empieza en un rango elástico, luego va bajando algo así, ¿no? Ya. Más o menos esa vendría a ser nuestra capacidad. Donde esto de acá vendría a ser el desplazamiento y esto sería el cortante en la base o la fuerza en la base.
la fuerza aplicada, ¿no? Debido a este sismo, ¿no? Entonces, se podría dibujar una curva envolvente, digamos, que este vendría a ser nuestra curva de capacidad, ¿no? Entonces, se podría decir que acá vamos a tener un desplazamiento último antes de que llegue a su falla y un desplazamiento de fluencia, ¿no? Entonces, nuestra ductilidad sería la deformación última entre la deformación de fluencia. Ya, pero eso sería por el verdecito, ¿no? Eso es debido al verde. Pero, ¿qué pasaría si viene este azul? Tal vez va a comenzar algo más grande, más resistente, pero va a ir decayendo rápidamente, ¿no? Algo así va a ser nuestro comportamiento, digamos, ¿no? Entonces, nuestra curva envolvente va a ser esta, ¿no? ¿No? Si te das cuenta, acá vendría a ser tu desplazamiento, el desplazamiento vendría a ser esto, este desplazamiento, y esta es la fuerza, ¿no? La fuerza que nos va a producir este desplazamiento, o el desplazamiento que se produce. Esta curva la podemos hallar conociendo el desplazamiento, hallamos la fuerza, ¿no? O al revés, imponemos una fuerza y hallamos el desplazamiento. Entonces, es dependiente. En nuestro caso, el sismo nos va a provocar un desplazamiento, y en función al desplazamiento vamos a hallar nuestras fuerzas de inercia, ¿no? O la fuerza aplicada. Entonces, acá vamos a tener un desplazamiento último y un desplazamiento de fluencia. Nuevamente, nuestra capacidad por ductilidad sería el desplazamiento último entre el desplazamiento de fluencia, ¿no? Si se ha notado con el gráfico anterior, es el comportamiento de nuestra estructura o nuestro elemento debido a esta carga sísmica es mucho menor, su capacidad es mucho menor al comportamiento de este, ¿no? Eh, entonces, nosotros no podemos saber cuál es la verdadera capacidad de nuestra estructura realmente, ya que va a estar o va a depender, porque acá, a ver cómo lo podemos explicar mejor para que se entienda, nuevamente, va a venir algo así, más o menos para que se entienda, ¿no? Ya, digamos que sea eso. Entonces, son dos tipos de sismos que vienen y por lo tanto me va a dar dos tipos de capacidades. Entonces va a venir esto acá, más o menos acá, ¿no? Ya, entonces acá sería mi desplazamiento último y aproximadamente por acá mi desplazamiento de fluencia. Por lo tanto, mi ductilidad va a ser mi desplazamiento último entre mi desplazamiento de fluencia, ¿no? Esta es mi capacidad por ductilidad. ¿Cuál sería mi capacidad por resistencia? Mi capacidad por resistencia simplemente sería esta, ¿no? La fuerza, la resistencia. Esta vendría a ser la fuerza que puede soportar mi estructura. Mientras cambio con este sismo, mi fuerza sería esta. Es decir, si el sismo viene grande, digamos, si el sismo viene de una manera fuerte o un movimiento brusco inicialmente, yo voy a tener una mayor resistencia por capacidad, pero voy a tener una menor ductilidad por
desplazamiento. Sin embargo, si el sismo viene despacio y después viene el movimiento fuerte, yo voy a tener una menor resistencia, como pueden ver acá, que esto de ahí es mucho menor a esta resistencia de acá, es mucho menor, pero voy a tener una mayor ductilidad. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le conoce como capacidad de la estructura. La capacidad puede ser por resistencia o por ductilidad. ¿De acuerdo? Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, aclarado ese tema, qué cosa es capacidad y qué cosa es demanda, la demanda me va a dar también una fuerza y un desplazamiento, ¿no? La demanda me puede dar menor desplazamiento al que yo puedo soportar, o me puede dar un mayor desplazamiento del que yo puedo soportar, ¿no? Entonces son dos cosas muy distintas. ¿De acuerdo? ¿Tendrán alguna duda de esto que les acabo de explicar? ¿O alguna consulta? Yo sí, a ver, pueden hacer consultas de este tema, ¿no? Lo que es capacidad y demanda. Ah, me están haciendo la consulta de que si incluimos el análisis, le vamos a incluir la interacción suelo-estructura, ¿no? Definitivamente, al incluir suelo-estructura, vamos a incluir la deformación del suelo, cómo va a afectar la estructura, ¿no? O se podría decir cómo afecta el tipo de suelo en la demanda, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un mal suelo, la demanda definitivamente va a ser mayor. Si tenemos un buen suelo, la demanda va a ser menor, ¿no? Entonces, todo eso se le conoce como, se podría decir, interacción suelo-estructura, ¿no? Cómo afecta. Ahora, va a depender del tipo de suelo y del tipo de estructura que tengas, a ver si le incluyes ese análisis con interacción suelo-estructura, ¿no? Mm, Debido a que ese modelo, los que han visto interacción suelo-estructura, han leído un poco, los modelos que se utiliza para eso son modelos lineales, ¿no? Son modelos que se comportan en el rango elástico. Entonces, es como modelar el suelo de una manera elástica, ¿no? Mediante una rigidez constante a través de todo. Entonces, tu análisis también es elástico. Entonces, no sería muy beneficioso en ese caso, ¿no? Harías un análisis elástico con un suelo elástico, lo cual no es cierto, ¿no? La única manera de poder ver el comportamiento real sería que modeles el suelo no lineal también, ¿no? Modeles tu estructura no lineal, ¿no? Modeles tu estructura no lineal, digamos que esta es su curva de capacidad de estructura, ya sabemos que esta es la fuerza y desplazamiento, y luego modeles también tu suelo, también con modelos no lineales. Y al resultado ya verás si te va a dar mayor capacidad o menor capacidad, ¿no? Por ductilidad o por resistencia.
habría que ver cómo influye, ¿no? ¿No? Pero lo lógico es que si tienes un mal suelo, definitivamente tu demanda va a ser mayor, ¿no? Se te va a producir, digamos, esto. Y si tienes un buen suelo, te puede producir esto, ¿no? Eso indica la lógica. Pero habría que hacer ese tipo de análisis, ¿no? Análisis no lineal considerando la estructura no lineal y el suelo no lineal también, ¿no? Otra manera de incorporar el efecto del suelo sería haciendo análisis tiempo-historia no lineal, ¿no? Ya los sismos, nuestros sismos que vamos a utilizar, digamos, va a depender del tipo de suelo, digamos, en nuestra norma S0, S1, S2, S3, ¿no? Entonces, por cada tipo de suelo vas a tener un montón de registros, ¿no? Registro 1, 2, 3, un montón de registros, 11 registros, digamos. Y los 11 registros lo haces correr a tu estructura y te va a botar tus curvas de capacidad. Lo mismo harías con el suelo 1, también necesitarías 11 registros registrados en este tipo de suelo, ¿no? También. Y harías otra curva de capacidad. De esa manera podrías ver cómo se comporta tu estructura, ¿no? Teniendo un montón de registros en distinto tipo de suelo. Y harías análisis no lineal, tiempo-historia. Se puede valorar la capacidad. ¿Cómo valorar? A ver, John, explícate. Valorar. O sea, se puede determinar la ductilidad, ¿no? ¿A eso te refieres? Claro, esto sería la ductilidad, ¿no? Nosotros hallamos la ductilidad conociendo, claro, ¿no? Entonces, eh, la ductilidad la vas a hallar, digamos, en un análisis pushover, ¿no? Mediante un análisis pushover, modelas tu estructura, ¿no? Digamos, esta es que sea tu estructura, y le agregas dónde va a haber la no linealidad, ¿no? Que generalmente es en la base de los pórticos y en los extremos de las vigas, ¿no? En esta zona va a haber no linealidad. Entonces, acá puedes colocarle rótulas plásticas o puedes colocarle links, ¿no? Enlaces no lineales. Y acá le aplicas fuerza, ¿no? Proporcional al primer modo. Digamos, si esto es 2, esto sería 1, ¿no? Entonces vas incrementando la fuerza, y a medida que vas incrementando, las rigideces van variando, ¿no? Y te va a salir tu curva de capacidad, que vendría a ser esta, ¿no? Y acá calculas tu ductilidad. Ahora, si tu estructura es pórticos, ¿no? Debería salirte una ductilidad, ¿no? Que va a variar, puede ser 2 o puede ser 2,5, ¿no? ¿No? Va a depender, ¿no? ¿No? Entonces, el R es 8, pero realmente el R está formado por dos valores, R por ductilidad y R por sobreresistencia, ¿no? Entonces, tú multiplicas tu sobreresistencia, a ver, digamos que te toque mmm, algo así. A ver, ¿cómo hacemos? Así.
acá y acá, digamos. Ya, bueno, algo así. ¿No? Entonces, mediante un análisis elástico, lineal elástico, un poquito más inclinado, digamos ahí, ¿no? Mediante un análisis lineal elástico, tú calculas tu curva fuerza de formación también, o fuerza de desplazamiento. Entonces, vas a tener dos curvas, una curva azul que vendría a ser tu análisis elástico y una curva negra que vendría a ser tu análisis no lineal, ¿no? Entonces, la diferencia, este de acá vendría a ser tu sobreresistencia, ¿no? Eh, Tendrías que dividir la... eh, tendrías que hallar el R de sobreresistencia, ¿no? Si te das cuenta, tu resistencia real es mucho mayor a tu resistencia que tú has calculado según tu reglamento, ¿no? Y también deberías multiplicar tu ductilidad, ¿no? Tu resistencia, tu R por ductilidad. Entonces la multiplicación de los dos vendría a ser tu R, el 8 que indica la norma. Debería estar cercano. Pero a mayor ductilidad que tengas por capacidad, va a ser mejor. No hay limitantes. ¿Tendrán alguna otra consulta? ¿No? Esto es más que todo, esto ya se da en un análisis pushover, se podría decir. Análisis lineal, no lineal estático, ¿no? Y esto de acá se da en un análisis no lineal estático, pero cíclico, ¿no? Carga y descarga. Y habría otro que vendría a ser el tiempo historia, ¿no? Entonces, esto es como una pequeña introducción a un curso no lineal, pero más que todo quería enfocarme en esto, un poco que nos salimos del tema. ¿Por qué no sale este de acá, no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el ETAPS que hagamos nosotros, ¿no? ¿No? Entonces, cuando hemos hecho la verificación, una verificación de columna fuerte y viga débil, nos ha salido estos valores, ¿no? Entonces, aparentemente estas columnas van a fallar, ¿no? O sea, digo, no cumplen, ¿no? Entonces, el ETAPS debería estar considerando algo que nosotros no debemos considerar, ¿no? Porque nosotros tan solo debemos considerar la sección de la columna y la sección de las vigas. En función a sus secciones y sus materiales, calculamos su capacidad, ¿no? Es decir, su capacidad por resistencia a flexión, en este caso, los momentos nominales, ¿no? Entonces, si quitamos las placas, definitivamente la rigidez va a variar todo, pero nuestra capacidad sigue siendo de la estructura a la cual ya hemos diseñado. Es lo mismo. Esta vendría a ser nuestra capacidad. Muy al margen que se desplace más o se desplace menos, que cumpla o no cumpla la norma, la capacidad ya la tenemos con la estructura ya diseñada. Ya le hemos puesto el acero, las secciones, ¿me entienden? La capacidad ya está ahí, ¿no? Entonces, hacemos la corrida
¿no? Y hacemos el diseño. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la elevación de este eje B. ¿No? Definitivamente el diagrama de interacción vendría a ser el mismo, pero los puntos ya estarían afuera de nuestro diagrama de interacción. Pero eso no tiene nada que ver con la capacidad, ¿me entienden? La capacidad de la estructura ya está innata en ella. Ya le hemos diseñado los fierros de la viga, los fierros de la columna, las dimensiones de la viga y las dimensiones de la columna, y sus materiales. En función a eso, tiene sus momentos nominales, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ahora el display columna fuerte, viga débil, ya no aparece, acá sale 0,70, lo que estábamos en ese rango estábamos, ya no aparece eh, que no cumple, ¿de acuerdo? Porque tan solo tenemos que ver capacidades, capacidad de viga, capacidad de columna. Entonces, todo está cumpliendo, ya no hay esa observación que indicaba el ETAPS, ¿de acuerdo? Nuestra sección de columna es más resistente que nuestra sección de viga. No hay observación ahora. ¿Se acuerda que en el eje B y en el eje C había ese problema? Ahora ya no lo hay. Entonces hay que tener cuidado con el ETAPS, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Posiblemente habría que hacer de alguna manera, tal vez hacerle una junta o separar nuestra placa de nuestras columnas para que en un solo modelo se pueda identificar este hecho, ¿no? Porque acá ponemos vigas, las placas, todo, y no va a cumplir, ¿no? Definitivamente. Por más que sepan, por más que no tengan las mismas etiquetas en las columnas que en los muros, no logra ver ese desacoplamiento que debería tener, ¿no? De alguna manera influye y no logra captar la capacidad de las secciones, ¿no? Como pueden ver acá, hay observación. Entonces, los ingenieros que no sabemos diferenciar capacidad y demanda, entonces acá definitivamente vamos a tener que colocarle una sección de columna con mayor refuerzo longitudinal para que nos pase, ¿no? Si no, no va a pasar. Pero lo correcto es que sí pasa con la sección actual que tiene. ¿De acuerdo?